Gracias, presidente. Un saludo para usted, para todos mis colegas, los funcionarios del Gobierno Nacional, de la Fuerza Pública, los funcionarios del Gobierno Distrital y, por supuesto, a la ciudadanía que sigue este importante debate. Lo primero, por supuesto, es celebrarlo. Yo soy una convencida de que estos temas son objeto fundamental de nuestra labor de control político. Pero tengo que hacer, sin embargo, dos notas introductorias antes de entrar en el fondo. La primera es que es cuando menos paradójico que desde la derecha que cita este debate se tilde a la alcaldía distrital de Bogotá de tener poca autoridad. Y quienes se suman desde la izquierda, aunque no sean citantes de este debate, se le tilda de tener exceso de autoridad. Y yo creo que, insisto, hay elementos para entender qué es lo complejo de lo que está pasando en seguridad ciudadana en Bogotá, pero cuando menos me parece paradójico esos ataques de lado y lado. Y una segunda nota. Es impresionante, y como mujer no puedo sino verlo en varias de las intervenciones, cómo de nuevo desde la derecha y desde la izquierda se ataca a una mujer alcaldesa con tanto machismo. Frases desde la derecha como que es una chimoltrufia, dichas en este debate, o frases desde la izquierda como que ojalá salga a exhibirse en su bicicleta de mujer. Eso nunca lo dirían en este escenario frente a un hombre, lo dicen frente a una mujer. Cierro esas dos notas de forma. Por supuesto que lo primero es reconocer un problema, diagnosticarlo, entenderlo, a partir de ahí tratar de entender qué estamos haciendo bien y dónde hay retos. Y yo creo, general, ministro, que por supuesto que si uno analiza las cifras, creo que particularmente en el caso de homicidio, Bogotá tiene un problema que tiene que enfrentar y que tenemos que enfrentar todos conjuntamente. Para hacerlo hay que hacerlo de manera rigurosa con los datos. Y aquí tengo que decir que son desafortunadas las cifras que usa, por ejemplo, el representante Eduardo Rodríguez diciendo que hay un incremento del 180 y pico % en el hurto de celulares. Esas cifras, representante, no salen de ninguna parte. Si usted compara 2020-2021, lo que encuentra es un incremento del 18%, pero si usted compara 2019-2021, que es lo que todos los expertos en seguridad están haciendo en todas las ciudades y a nivel nacional, porque por supuesto en 2020 cayeron por la pandemia todas las cifras y en 2021 hay un incremento, es comparar 2019-2020. Y ahí es donde uno, por ejemplo, en el tema de hurto de celulares, se da cuenta que ahí no hay un problema y ahí es una reducción del 8.4%. Donde sí hay un problema es en el tema de homicidios, donde tenemos en esa comparación un incremento del 12.8%. Dicho eso, también hay que poner esto en proporción y ahí tal vez el punto que ya han hecho varios de mis colegas es importante decir. Bogotá tiene una tasa de homicidios de 10.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pereira, Barranquilla, Cartagena lo duplican. Cali lo cuatruplica. Bienvenido el debate, queridos colegas, sobre todas sus ciudades, pero de nuevo es cuando menos extraño que escojamos justamente una de las ciudades que en Colombia tiene de las tasas más bajas de homicidios. De nuevo, soy la primera interesada en diagnosticar por qué está incrementando, porque creo que lo tenemos que resolver, pero sí me parece políticamente motivado que escojamos a una de las ciudades que tiene una de las tasas más bajas de homicidios en el país comparado con las otras capitales. Diagnostiquémoslo. Por supuesto que hay una circunstancia de agravación dramática de las condiciones sociales y económicas como resultado de la pandemia. Si uno toma los datos frente a Bogotá, encuentra que durante la pandemia 1.5 millones de personas cayeron en pobreza entre 2019 y 2022 en Bogotá, que el desempleo entre 2019 y 2020 incrementó 6.7 puntos porcentuales. Por fortuna, rápidamente se está recuperando ese empleo a lo largo de 2021, pero sin duda eso tuvo unos efectos sociales y económicos. No podemos pretender simplemente preguntarnos por qué de repente hay una situación de inseguridad. Pues claro que estamos enfrentando una crisis dramática económica y social. Gente que dejó de poder comer 3 veces al día en Bogotá. Una ciudad que ha sido cuna de oportunidades, a donde se viene a tener empleo, a donde se viene a poder educarse y resulta que de repente fue una ciudad que cerró en medio de la pandemia. Aquí podemos tener discusiones sobre si fue muy rápido, sobre si fue muy largo. Hoy, coincidencialmente, es el primer día que Bogotá vuelve a no tener una sola muerte por COVID. Y por supuesto que podremos aprender lecciones que han sido difíciles,
pero analizar el tema de seguridad sin entender los retos socioeconómicos sería un grave error. Gracias a los esfuerzos inmensos entre la Nación y Bogotá, Bogotá ha logrado hacerle transferencias monetarias directas a 2.6 millones de personas en Bogotá. Es sin duda la ciudad que más ha puesto sobre lo que ha puesto la Nación para poder tratar de sacar de esa pobreza, de ese desempleo, a un número tan amplio de familias. ¿Dónde creo que hay elementos importantes para destacar en los esfuerzos que se han hecho en seguridad en Bogotá? El primero, sin duda, y ya varios lo mencionaban, el incremento en pie de fuerza. Esta no es un diagnóstico reciente. Desde hace muchos años Bogotá está por debajo del pie de fuerza de las demás capitales, está por debajo del pie de fuerza de lo que debería ser un estándar normal frente al número de habitantes. Para finales de 2021 habremos logrado 1.500 policías nuevos en Bogotá. Pero quiero hacer un énfasis importante. Y es que en las últimas incorporaciones recientes se esté haciendo un énfasis en el caso de Bogotá, primero en policía judicial, 400 policías adicionales en investigación técnica judicial, que es donde tenemos que volcar las capacidades mucho más allá que simplemente en vigilancia, pero sobre todo y muy importante en 100 policías adicionales en materia de inteligencia. Yo creo que ahí hay unos pasos importantes a entender que el pie de fuerza no es pie de fuerza simplemente patrullando, es pie de fuerza con capacidad de desmantelación de organizaciones de crimen organizado, si hay capacidad investigativa, si hay capacidad de inteligencia. El segundo, y lo retomaré al final de mi intervención, esta es una alcaldía que no ha tenido pelos en la lengua para meterse de cara a los retos tan grandes de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública en el marco de la protesta. Y de manera conjunta entre la alcaldesa y la policía han enfrentado una serie de denuncias que inmediatamente, al día siguiente, después de los peores hechos de violencia en el marco de las protestas, esta era una alcaldía que estaba dando ejemplos sobre que esos hechos había que investigarlos y había que investigarlos a fondo. Y el informe de la Comisión Negret es prueba de ese esfuerzo, aunque por supuesto allí hay unos retos inmensos todavía por superar. El tercero es poner sobre la mesa la discusión con la rama judicial, y es entender el esfuerzo de seguridad no como un esfuerzo aislado de la fuerza pública, sino entender que los esfuerzos y la capacidad de responder a los retos de seguridad ciudadana pasan por ser capaces de administrar justicia en el territorio, por conciliar, por entender que hay que investigar cuáles son esas organizaciones, cuando hay criminalidad aislada, cuando es organizada, cómo se están desmantelando las distintas partes de lo que se hurta, quiénes están detrás de organizar distintos tipos de homicidios. Y ahí creo que al menos hay sobre la mesa un liderazgo de la alcaldesa de decir, esto lo tenemos que discutir con la rama judicial. Y finalmente, y ya se ha dicho nuevamente, dar el paso, insistir, y aquí el Congreso tiene un reto inmenso, que tenemos que regular de la mano de la policía el uso de armas traumáticas, que es uno de los riesgos donde tenemos amplio vacío legislativo. ¿Dónde veo retos? Porque sin duda creo que, insisto, aunque tenemos una de las tasas de homicidios más bajas en comparación con otras capitales del país, hay por supuesto retos. El primero, y es muy importante, la policía se dedica a muchas otras cosas general que no debería dedicarse. Y lo que implica eso es que el poco pie de fuerza que tenemos lo terminamos desgastando en lo que no es, en escoltas, en conductores, para muchos de quienes están acá, en seguridad para el tránsito, en Transmilenio, en raquetear a consumidores en parques, en cuidar el estadio, una cantidad de funciones que por supuesto le quitan capacidad a la policía para dedicarse a lo que le corresponde, que es y debería ser en el caso de Bogotá como prioridad principal, reducir el homicidio, frenar el incremento del homicidio en la ciudad. Tiene que ser nuestra principal prioridad, y cualquier uso de miembros de la fuerza pública a otros esfuerzos en Bogotá está priorizado en lo que no corresponde. El segundo, y creo a pesar de los esfuerzos que es un reto gigante, y es que no podemos caer en las inclinaciones de populismo punitivo. Aquí el representante Buenaventura León decía que es que lo que hay que hacer es subir penas. He oído propuestas también de que lo que hay que hacer es facilitar la medida de aseguramiento, como si esto se tratara de encarcelar por encarcelar. No, ahí hay errores, y hay errores, en mi opinión, también en la coordinación en la política de seguridad desde la alcaldía y la nación. Porque esto no se trata simplemente de echarle culpa a decir es que están soltando bandidos, no.
es que si no tenemos mejor capacidad de investigación técnica judicial, por supuesto que hay jueces que van a soltar a esas personas. Entonces, un segundo reto es no caer en populismo punitivo y creer que aumentando penas o a punta de reformas legislativas para mantener detenido a alguien aunque no haya pruebas, vamos a tener ahí una respuesta mágica. Un tercer reto es ser fieles a la evidencia en temas de migrantes, en temas de parrilleros, en temas de uso de patrullaje con policía militar. Tenemos evidencia de qué sirve y qué no sirve. No nos quedemos en respuestas que ya han sido diagnosticadas cuando ya nos han dicho que por ahí no es. Y yo creo que a veces es difícil frente a opinión pública, pero no podemos ceder a soluciones mágicas que la evidencia nos está diciendo que no tienen la respuesta. Y el cuarto y último, yo creo, general, queridos oficiales que están también en el recinto, para esta alcaldía construir una relación con los miembros de la fuerza pública, de corresponsabilidad, de trabajo conjunto, de ser capaces de identificar retos, de públicamente hacer críticas cuando hay que hacerlas, supone un proceso de construcción de confianza cuando llegan a gobernar personas que vienen partidos alternativos, personas que no han hecho parte de quienes han gobernado históricamente. Y ahí hay un reto que estoy convencida que Bogotá está ayudando a abrir ese camino, a decir sí es posible construir confianza entre sectores que antes estaban en la oposición, como ha sido el Partido Verde, de cara al escenario nacional, y que es hoy gobierno en una ciudad como Bogotá. Pero requiere de parte y parte de poner una cantidad de prejuicios, trabajar conjuntamente, reconocer que está bien que un mandatario local sea crítico cuando tiene que serlo, que está bien que esas discusiones no solo se queden dentro de los salones y en las reuniones privadas, pero que también, insisto, hay que poder actuar conjuntamente entre quienes lideran las ciudades, en este caso Bogotá, y la fuerza pública para avanzar sobre esos puntos que creo que son, sin duda, unos logros conjuntos importantes, pero también para reconocer que tenemos retos. Con esto, presidentes, colegas, agradezco este debate, me alegra que lo estemos dando. Me sorprende, tengo que decirlo profundamente, que haya sido un debate en donde paradójicamente y de manera tan contradictoria la derecha crea que a la alcaldía de Bogotá le falta autoridad y la izquierda crea que a la alcaldía de Bogotá le sobra autoridad. Gracias, presidente.